Bueno, la campana, vamos a la acción. Momento estelar de WWE Payback. Mira, se ve claramente que todos están ahí en contra del campeón. Es desventaja, se va a repetir la historia de Raw. Y mientras tanto, ataca el equipo de JJ. Ya se dieron cuenta ustedes de la tónica del combate. Va Rollins. Se siente confiado, pero lo estaba esperando la vibra. Tremendo antebrazo en la cabeza y lazo cortesía de Ambrose para el termina afuera. Oye, ¿tú crees que Kane se quede como... Ambrose. Super tabetazo con efecto doble, impactando a la víbora y también al campeón Seth Rollins, pero le cae encima tanto el Novo como Mercury castigándole. Ahí está Randy Orton encargándose de ellos ahora. Mira, cuidado. Viene Roman Reigns, vuela y se abrió la mar, papá. ¿Cómo brincó? ¿Cómo logró esa altura? Roman Reigns. Impresionante, y el universo lo aplaude. Derecha para Rollins, cortesía de Reigns. Lo meten de vuelta al ring al campeón. Trata de atacar, no puede, lo carga rápidamente Roman Reigns. Trata de liberarse y lo consigue finalmente Rollins. Van a ataque, pero se agacha cuando le iban a aplicar lazo. Media vuelta al mundo para el tremendo contralona. Enganche y la cobertura. Uno la cuenta para Rollins. Mira cómo se levanta. No toca la cuerda, papá. Si tiene mal futuro en WWE, se puede hacer, no sé, salto alto en las Olimpiadas representando a este país. Eso se lleva en la sangre, papá. Sangre samoana. Sopapo. Directo. Soberano. Cubren a Rollins, la cuenta en uno solamente. Qué sobrado esa cobertura. Qué sobrado es. Qué presumido. Envían a Rollins contra la esquina. Ataca Roman Reigns, se engancha Rollins, va a enganche y lo manda a comerse el esquinero intermedio, queda tendido Roman y viene el ataque aéreo aparentemente de Dean Ambrose. Ahí va, super codazo, enganche inmediato, unos, se lo quita de encima Randy Orton, no le conviene a él. Carlos, hay que recordar que el campeón no tiene que estar involucrado en la decisión final para perder su título, y esto es lo más peligroso de esta contienda para Rollins. Algo que definitivamente tiene en mente Rollins, y ahora se invierte en los papeles y Dean Ambrose castiga a la víbora. Aquí hay de todo, papá. Este sancocho está bien bueno. La experiencia de Orton, la locura de Ambrose, la fuerza de Reigns, la capacidad de Rollins. Y enganchan luego del antebrazo en la mandíbula con tremendo bulldozer a Randy Orton. Y yo repito, yo no quiero ver una WWE con este señor como campeón. No. Derecha a la mandíbula, machetazo al pecho, derecha a la mandíbula, machetazo al pecho, derecha, machetazo, viene Dean Ambrose, patada y lo frenan. Además, en la entrevista que Michael Cole le hizo en www.com, se burlaba de Triple H y Stephanie. Le falló lazo con quebradora, ahora cortesía de Randy Orton, cubren a Dean, 1, 2 y ahí está. Rápidamente atacando Roman Reigns en la espalda a Randy Orton y a todo esto inmutable Kane. Sí, para mí que hace lo mismo que hizo en Raw. Se quedó con la silla en mano y ni se movió esperando el autobús. Derecha es para Orton, pero Orton cruza a Reigns, lo manda a la esquina, se dispara a Reigns pero falla. Lo enganchan, le bloquean el RKO. ¡Ojo! ¡Qué uppercut para Randy! Lazo y lo remata. Bueno, los dos afuera. Cuidado con Rollins, que sorprende ahora Reigns. ¡Cuidado! Y le cayó encima super rodillazo en la espalda para Roman. ¿Ves que es inteligente? ¿Ves que es sabio? ¿Ves que es listo? Ganchos y muchos de ellos en el abdomen y ahora patadas en el abdomen para Roman Reigns, debilitándolo. Seth Rollins, y eso, amigos, es permitido en muchas patadas de 4 esquinas. Y no hay que decirlo, hay que, no sé, dejarlo muy claro. Entre ellos se conocen perfectamente bien y hay que improvisar algo, hay que mejorar, hay que evolucionar en el tren de lucha para sorprender a un hombre que fue amigo tuyo por tantos años. Ahí arremete y le coloca tremendo antebrazo en la mandíbula. Seth Rollins a Roman Reigns en la esquina. Como bien sabe hacerlo el futuro, el hombre como él se llama de WWE. Pero cuando venía a rematar a Roman, intercepta su trayectoria con tremendo antebrazo en la mandíbula. Dean Ambrose y se lo sirve al lazo que le propina poderosamente Roman Reigns. Ahora, ¿hay unión o no hay unión? Mira esto. Esto es un descaro. Hay respeto. Esto es un descaro. ¿Qué respeto, chico? ¿Qué respeto? Respeto tengo yo por mi abuela Anacleta. Dale, que no es nada mío. No. Dale, por tramposo. Esto es increíble. ¿Por qué no se fajan entre ellos? Bueno, ahí lo soltó Dean Ambrose para que prosiga el castigo y con más poder Roman Reigns. Desde que estaban en NXT, ellos existían porque Rollins le puso el ojo. Y Rollins los recluta, los trae para acá, los hace famosos, los convierte en una de las facciones más grandes en la historia. Y así le pagan. Lazo al cuello, ya quema ropa. Es que triste, esto me rompe el corazón. Y Dean le dice a Roman, ¿cómo lo quieres? ¿Cómo te lo presento? Oye, sí, pónmelo ahí que le voy a poner la derecha del superhombre, dice Roman Reigns. ¿Van a hacer la misma cochinada que hicieron en Raw? Oye, pero falta Orton para que todos hagan lo mismo. Cargó a la derecha Reigns. El público de pie, pero Kane interviene, saca a Roman y lo mete duro contra la barrera, fuera del ring. Él sabe lo que es bueno para los negocios. Y Dean Ambrose le cae encima, dándole consejos a Kane. Kane con rodillazo para Dean Ambrose.
Lo ablanda y lo hace regresar a ring, pero no. Va al ataque otra vez Dean Ambrose y lo conectan. Tremendo uppercut de Kane para él. Ahora sí lo ablandaron más. Se lo entregan en bandeja de plata aquí a Seth Rollins. Casi 2 décadas en WWE, papá. Se dicen fácil, pero se hace muy difícil. Y ataca JJ Randy Orton cuando trataba de regresar. Cuidado que ahí está Kane. Quien definitivamente ya no se mostró, obviamente, cuál es su decisión con respecto a proteger el campeonato del campeón. Me gusta que lo veas de esa Rollins. forma. ¡Oh! Buen giro, buena maniobra. 1-2, una maniobra única de Rollins y casi que retiene el campeonato. Me gusta que lo veas de esa forma, pero con Kane uno nunca está completamente seguro. No pongan la sartén a calentar porque a lo mejor la gallina no pone los huevos. Bueno, aquí demostró que está favoreciendo a Rollins. Por ahora, cambia de parecer, papá, como yo cambio de El calzoncillo. campeón en acuerdo con el super rodillazo y qué fugaz, qué certero. Enganche 1-2, se salva Dean Ambrose, se recupera de ese impacto de la barbilla. Y Kane se está quitando todo, quiere participar ya. Y aunque él pueda decir, más todavía. Aunque él pueda decir que él no tiene ningún tipo de interés por su contrato con WWE como director de operaciones, porque no necesita los billullos, papá, cuando se gana tanto dinero, uno nunca puede decir que no. Y volvió al combate Rollins, pero brinca de la nada. Dean Ambrose y le propina tremendo golpe, cortito en la mandíbula, pero regresa Rollins con patada. Y ahora está cargando a Ambrose y lo envía brutalmente de espaldas contra el esquinero. Castigo en la boca, castigo en la barbilla. Ahora con tremenda patada para Dean Ambrose. Lo van a cubrir, el enganche se produce ahora. 1, 2 y por poquito. El que encuentre la cabeza, por favor, que la devuelva, que tiene dueño. Mira, papá, con un cheque de Kane por una semana, yo pago mi deuda de toda la vida. Y Kane cumplió su palabra. El camino despejado para hacer Rollins. Solamente hay un rival en el ring. Roman Reigns y Randy Orton afuera han sido borrados del mapa. Y mira cómo lo estudia desde afuera Kane. No se puede ver en este momento en la pantalla, pero yo, que siempre estoy pendiente de todo, se lo informo al universo de WWE. Una vez más cargan a Dean Ambrose, pero Dean se adelanta las intenciones del oponente con patadas en la cabeza. Gira, sin embargo, Rollins castiga la zona media rival. Ahora lo patea en el pecho, lo prepara. Viene otra patada más. El abdomen rebota en las cuerdas. Dean Ambrose viene lazo. Y aparece Joey Mercury tratando de castigar. Y lo castigan el primero. Y ahora Jamie Noble, tremendo derechazo para Noble. Al ataque Dean Ambrose. Con doble tirante, pero ahí está la garra infernal de Kane y lo estrella brutalmente contra la lona. Creo que buscaba Dirty Deeds, pero papá, lo único que llegó fue una garra maravillosa, infernal, que lo pone tendidito, planchadito. Exigiendo la cuenta rápido del árbitro aquí, Kane. Pero claro, que va a esperar. 1, 2 y por poquito. Que no espere para la noche de brujas, porque eso sería exactamente lo que pasaría en WWE. Una noche de brujas, que ese hombre es campeón. Y termina Orton castigando la cara de Kane contra el filo del ring y lo remata con patada doble en el cachete derecho. Roman Reigns, lazo de la víbora para el superhombre. Entra Randy Orton al combate, lazo para Rollins. Literalmente todos contra todos, y eso incluye a Kane. Y lazo para Dean Ambrose. Y lo sacan al medio lunático también del ring. Ahí lo viene a enganchar a Rollins, pero no lo permitió. Lo busca Orton, lo castiga Rollins primero. Orton lo busca otra vez. Lo iban a castigar a Orton contra la esquina intermedia, pero bloqueó las intenciones de Rollins. Y ahora él prepara el terreno. Miren que suplex de lujo, cruzadito. Y la fuerza que tiene para girar de esa forma. ¡Ey, ey, mira! Enganche 1, 2 y se salva Rollins. Y asegurarse que volara sabroso. Por algo es la víbora, el depredador máximo de WWE. Ahí está. ¿Cuántos cuerpos hay regados por todas partes, incluyendo a la gente de seguridad? Y mira quién está de pie y en pie de guerra. Nadie menos que Randy Orton. El que fue cara de WWE, escogido por la autoridad. El primer campeón de WWE Mundial Pesado. Se confió demasiado. Guillotina para Orton. Y acaba de cargar un par de minutos más a su reinado aquí Rollins. Porque esto es inevitable, amigos. Matemáticamente hablando. Ahí le movieron el piso, se lastima en una zona delicada a Rollins y lo van a enganchar. Y esta es una movida que le encanta ejecutar a la víbora. Pero ahí están los de JJ. Sin embargo, superplex brutal para Rollins. Hermosa movida. A medias la cobertura, sin embargo, 1, 2 y se recupera a tiempo. Creo que reacciona por puro instinto. Sí, creo que la falta de enganche de pierna y estar distraído viendo lo que pasaba afuera con JJ no lo concentró. Todo su ímpetu sobre el campeón. Factores
tan pequeños, pero que pueden ser gigantescos. Porque en ese llamas tipo de pequeños combates. a JJ. ¿Por qué? ¿Por qué? No quise yo referirme al tamaño de ellos. No te hagas el inocente conmigo. Tranquilo, que yo sé que tú eres chiquitín, pero De ese departamento, sí. no te ofendas. ¡Oh, Lazo! Eso sí que me ofende, ese Lazo. ¡Brutal! Con las manos llenas, apártense. Ahí va Orton. Castigo de espalda sobre la barrera para Rollins. Sóbate, Rollins. No. Y vienen para acá. Primero van a la mesa de al lado. Yo por si acaso comienzo a correr. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Wow! No. Compadre, eso es salve si puedo también aquí afuera. Preparándose para todo aquí porque quiere la corona. Carlos. Pero arremete contra Aaron Rollins y lo que sigue en la espalda. Contra el filo del ring, pero tiene que defenderse del ataque de Dean Ambrose también. Ataca Randy Orton. Patadas y golpes de brazo, pero ahí ataca a Roman Reigns, se la vibra y lo manda a comerse. El poste en la esquina. Bueno, impresionante lo que estamos viendo aquí cerquita de la mesa de transmisión. Y bueno, parece que nuestra mesa iba a sufrir algún efecto, pero Bueno, por ahora... yo preparando el terreno por si acaso. Mira, Y parece mira, el poder de Rollins. que está dirigiendo la orquesta, pero no. En efecto, se han unido los tres Como cuando eran parte del grupo de Shield. contra Randy Orton. Esa es la maravilla llamada Rollins. Eso es increíble. Es un déjà vu del año pasado. Y se lo van a servir en bandeja de plata a Roman Reigns. Y viene Reigns. ¿Qué? Con el bombazo de fuerza triple para Randy Orton. Rompiendo la mesa de transmisión en inglés. Esto es anonadante. ¿Shield está unido? No entiendo nada. Pero me gusta. Pero amigos, ¿cómo es posible que esto suceda? Después de la traición de Seth Rollins. Oh, olvídalo. Son hermanos. The Shield. No puedo, Esto es histórico. no puedo admitirlo, no. Payback. No puede ser verdad. Payback 2015. Gracias, Mike. Y ahí está invitando al puño triple. Pero no creo que va a haber tal cosa. Seth Rollins. Oye, no. Miren cómo la sonrisa se le acaba de aguar en la cara. El baile no duró mucho. Bien en serio. Hablan Roman Reigns, derecha, Reigns en la mandíbula. Golpes en brazo en la espalda, cortesía de Dean Ambrose para el campeón. Lo que siguen contra el filo del ring, ¿o no? Me voy. ¡Corre! ¿Qué van a hacer? ¡No! ¿Qué van a hacer con la mesa de transmisión en español otra vez? Bueno, los dos se unieron para destrozar al campeón. El público está enardecido. El público dice que es sorprendente. Será el final de reinado para el campeón. Kane trata de meter la cuchara en la sopa. Van los dos en contra de Kane. Está defendiéndose Rollins como puede a lo lejos. ¡Wow! Tremendo poste, cortesía de Reigns. También Ambrose lo ataca. Cuchillo a la garganta de parte del superhombre. Queda mal para la foto el campeón. Se están uniendo. Reigns y Ambrose con mala intención. ¿Qué van a hacer? Lo están cargando. Bombazo de Kane. Sobre el campeón. Y es peor, la mesa no se dio, la superficie no se movió y por supuesto el impacto es mucho más contrapoderoso en la espalda del director de operaciones que está haciendo todo lo posible para que Seth Rollins retenga su campeonato esta noche y así mantener su chamba. Pero señores, la gente grita aquí una vez más. No. Van a repetir la acción. Ya fue suficiente una vez. Acaban de destrozar la mesa. Se están midiendo. El público lo aplaude. Bueno, regresa al cuadrilátero e invita a Roman Reigns a disputarse el campeonato. Obviamente, repito, sin Orton y sin Rollins. Solo dos nos quedan en la contienda fatal de 4 esquinas. Mientras están tendidos Seth Rollins y Kane
sobre lo que queda de nuestra mesa. La acción regresa al ring y esto lo van a definir aparentemente entre Dean Ambrose y Roman Reigns. Así es, Carlos, repito, sin el campeón y sin Randy Orton y la contienda, pues solo quedan dos posibilidades. Y recuerden que no hace falta que participe en la ecuación Seth Rollins. Se están dando consejos, intercambiando metrallazos y a quemar ropa en el ring. Viene Roman, se agacha Dean Ambrose, viene Dean, plancha cruzada de Río Roman y le están dando consejos. Ahora, nunca descuenten a un Randy Orton, nunca descuenten a un campeón. 1, 2. Wow, pero se logra incorporar solamente para ser castigado. Otra vez tremendo bombazo. Domina Reigns. 1, 2. No, señor, levanta el hombro derecho. A tiempo Dean Ambrose. Todo es posible en WWE, pero por el panorama que tenemos, solo uno de ellos dos tendrá oportunidad para la presea máxima de WWE, el campeonato de WWE Mundial Pesado. Uno estuvo muy cerca en WrestleMania, pero según él, le robaron la oportunidad. El otro no ha estado cerca, su primera oportunidad al premio máximo. Carga a la derecha, perdóname Marcelo, carga a la derecha Roman. A él lo evita Dean Ambrose, lo lleva directamente a la lona, lo cubre. 1, 2 y casi estuvo a punto de conquistar el título Dean. Y lo que conquista ahora es tremendo, súper derechazo. Lo noquearon 1, 2 y eso es increíble. Lo que no logró en WrestleMania junto a Brock Lesnar frente a la máquina demoledora, lo podrá hacer esta noche en Payback. Y están tratando de reanimar aquí porque lo estoy viendo cerca de nosotros, fuera del ring. Tanto a Seth Rollins como a Kane, los miembros del equipo de seguridad JJ. Oye, pero doble bombazo de Kane sobre el campeón Carlos. Oye, no fue suficiente uno, el universo mequetréfico, maquiavélico exigió otro. Y cómo golpeó de mala manera el cuerpo de Kane la mesa. Claro, la primera vez que no se dio fue incluso para mí peor. Cuidado, cuidado. Sigue el ataque de Dean Ambrose. Tratado de enganchar a Roman. Roman gira, responde con tremendo golpe de antebrazo y viene regresando con furia de las sogas. Dean, pero falla. Lanza para Dean Ambrose, enganche. 1, 2 y le agua a la fiesta. Rollins a Roman Reigns. ¿Qué clase de campeón tenemos, papá? Te lo dije, no pueden sacarlo de la ecuación. Aunque el mundo se venga en contra de él, él tiene que seguir demostrando por qué es el futuro, por qué es el presente, por qué es el verdadero cara de WWE. Cuando todo parecía indicar que el campeón iba a ser Roman Reigns, pero ahora se acobarda Rollins y huye. Huye despavorido a gatas como sea, pero huye. Interceptan a Roman Reigns los del equipo de seguridad JJ. Pero se defiende rápidamente con codazo sobre el uno y tremendo lazo sobre el otro. Ahí lo ataca Jamie. Noble termina de espaldas contra la barricada. Podrán decir que son dos mosquitos sobre un rinoceronte, pero bastante que picaron esos mosquitos. Regresa la acción al ring. Roman Reigns trata de capturar a Rollins. Rollins la patea, lo aleja, pero ahí está Dean castigando a Rollins. Tremenda patada a la cabeza de Dean Ambrose, cortesía de Rollins. La derecha del superhombre sobre Rollins. Y tremendo lazo de Dean Ambrose sobre Roman Reigns. Patada del abdomen de Seth Rollins, lo preparan. Dirty Deeds. Esto puede ser todo, amigos. Qué increíble, el año pasado juntos batallaron, juntos Cubre una victoria para a Rollins. 1, 2, interviene. Kane sacando a Dean Ambrose y estrellándole contra la escalera metálica. Y Kane se arma con la parte superior. ¡Oh, no! Se la pone duro en la cabeza a Dean Ambrose. Ahora sí que este no se para y se vuelve más loco de lo que está. Y castiga también a Roman, que tenía la intención de aplicar la derecha del superhombre. ¡Pobre mano, papá! Eso fue kriptonita para él. Con las manos llenas, Kane ha sido el que, amigos, puede salvarle aquí el campeonato. Sin lugar a dudas a Rollins. Estrella con la garra infernal de espaldas contra el metal. A Roman, pero la víbora ataca y estrella Kane contra el poste. Se ha recuperado Randy Orton. Hay una víbora nuevamente con veneno a flor de piel. Listo para atacar quizás. Ahora los impactos han sido demoledores. Todavía esto no ha terminado. Todavía peligra el título. ¿Será que el universo quiere a Orton como campeón? Escuchen cómo todo el mundo grita RKO aquí. Eso es lo que el público quiere ver aquí en Baltimore, Maryland, en WWE Payback. A casa llena desde el Royal Farms Arena. Pero ataca primero Seth Rollins, se engancha con candado invertido a Randy Orton. Y lo hace. ¡Oh, no! Se le va a copiar. ¡Oh, no! Pero no lo permite Randy Orton. Ahora del otro lado de las sogas está Rollins recibiendo patada y lo preparan para la DDT modificada, pero interviene Mercury y Noble ataca por la espalda a víbora. RKO para Jamie Noble, cuidado. RKO para Joey Mercury. Ahí viene volando. ¿Con qué facilidad? Contra loma de poder para Rollins. Increíble Randy Orton. Ahora sí lo va a hacer. Viene, ahora sí nadie lo va a impedir. DDT modificado a la vista.
El público lo celebra, va a enterrar de cabeza contra la lona a Rollins. Esta es una algarabía absoluta, una sola voz que grita Randy Orton. Lo quieren como campeón. De eso no hay duda. Ahora todo el mundo debe estar celebrando en casa. Qué clase de contienda, qué clase de gladiadores, qué clase de combate total de 4 esquinas. Al final Kane hasta tuvo la razón. ¿Qué combatazo nos están regalando? Prepara el terreno para el RKO. Se lo bloquean y el RKO se lo gana Kane, que había regresado. Patada en la zona media para la víbora. Ataca a Rollins desesperadamente. Es todo. ¡Mira! Pedigree. ¡Jefe! Copiando el estilo de Triple H, el enganche y la cuenta que llega a 3 y sigue reinando como campeón de WWE Mundial Pesado, Seth Rollins. Bueno, ganador y todavía campeón de WWE Mundial Pesado, Seth Rollins. Parece un campo de batalla. Hay campo aquí, amigos, para seguir cultivando las emociones que han estado increíblemente altas en WWE Payback.